Hoy en la sexta pregunta nos encontramos con el intendente de La Paz, Bruno Saruy, que gentilmente nos recibe. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo andás, Elías? Un saludo grande para toda la audiencia. Muchas gracias. En principio, vamos a comenzar hablando de tu gestión, una gestión que viene ya promediando su segunda etapa. Recordemos que vos fuiste reelecto en 2019. ¿Cómo ves la marcha de esta gestión? ¿Es lo que te esperabas? Vemos que hay obras importantes que han resaltado desde los medios del municipio de La Paz. Vemos también al ambiente como uno de los ejes que ustedes quieren resaltar en tu gestión. ¿Estoy más o menos encaminado? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, primero que nada, creo que esta segunda gestión se dio en el marco de una pandemia, lo cual nos sacó del eje, creo, al mundo entero, ¿no? A la sociedad en general, y muchas de las cosas que nosotros teníamos previstas y planificadas, se nos hizo difícil llevar, por lo menos, tal cual se había planificado. Nosotros hicimos una muy buena primera gestión, creo que eso se vio reflejado en las urnas, con la confianza del vecino, y pudimos marcar ya de la primera gestión algunos ejes claros para nuestra ciudad. Primero que nada, el fortalecimiento institucional. Claramente, nuestro municipio es una institución mucho más fortalecida, mucho más consolidada, del gobierno abierto, de la participación ciudadana, de la transparencia, de la honestidad y de cómo hemos podido nosotros gobernar de cara al vecino. Eso está claro y el vecino es una de las cosas que más valora de nuestra gestión, la participación, la transparencia, la honestidad, la modernización del Estado. Hemos modernizado muchísimo a nuestro Estado municipal. Y creo que es fundamental para cualquier gestión tener instituciones, un Estado sólido y un Estado que genere confianza. Y eso también se ve reflejado en la cantidad de obras que hacemos en conjunto con el vecino, que el vecino confíe en nosotros en poder hacer obra. Claramente es para nosotros importante porque nos hemos encontrado que en gestiones anteriores no confiaban, tenían los materiales, tenían todo y las obras nunca se hacían. Por eso el primer año nos costó un montón empezar de esa manera hasta que pudimos demostrarle que lo que nosotros prometíamos o lo que nosotros decíamos se veía reflejado en los hechos. Y también recordar que la primera gestión fue marcada también en una inundación, digamos, claramente hubo dos hechos cruciales, trascendentales, que excedieron a nosotros, que nos sacaron un poco del eje. Algunos fueron más cortos, otros más rápidos, pero siempre los dos tuvieron consecuencias que perduraron bastante en el tiempo. Así que bueno, yo creo que en ese sentido, en nuestra gestión, terminando la primera gestión, planificamos esta segunda gestión en 4 ejes. Uno era justamente el fortalecimiento institucional, con todo lo que medianamente ya le mencioné, de lo que para seguir consolidándolo y poder seguir creciendo el trabajo en conjunto con las instituciones, con los clubes, de poder lograr la confianza y un Estado sólido pensando a una ciudad a futuro, ¿no? Una ciudad a 30 años. Nosotros decimos que estamos en esa ciudad a 30 años, estamos dejando los cimientos sólidos para cualquier construcción a futuro. No podemos pensar una ciudad de acá a resolver primero todas las problemáticas que tiene en un plazo de 8 años, y por eso creemos que es necesario hacer cosas que se van a terminar reflejando o que se van a terminar reflejando dentro de muchos años. Y siempre lo comparo con una casa. Para empezar a construir una casa, primero que nada, digamos, empieza por los cimientos. Si no tenés cimientos sólidos y una buena estructura, cuando ponés los techos, las paredes se te caen. Entonces, en ese sentido me parece fundamental y el vecino lo entiende así. Hemos tenido que cambiar una cultura y una creencia del municipio que estaba por el piso, y la verdad que hoy los resultados son más que positivos. Después planteamos uno de los otros 3 ejes son
justamente una ciudad verde, una ciudad que es sumamente importante el medio ambiente, digamos, no podemos pensar en futuro si no pensamos en cuidar nuestro ambiente. Por eso, además son toda continuidad, digamos, lo que nosotros planteamos es una continuidad de la gestión anterior, más allá que se planificaron en 4 ejes, es una continuidad. Por eso se firmó en su momento, nos adherimos primero que nada a la RAM, que es la Red de Municipios contra el Cambio Climático. Firmamos un acta de acuerdo con organismos internacionales para poder reducir la emisión de carbono en nuestra ciudad y de esa manera realmente contribuir a la mejora y a combatir el calentamiento global. Muchas de las cosas que estamos viendo hoy, grandes inundaciones, la cantidad de las sequías cada vez más prolongadas, cada vez más fuerte, la cantidad de vientos, de fenómenos que estamos viendo en el mundo entero, no solamente en nuestra ciudad, hay que empezar a combatirlos, hay que tener acciones de mitigación y acciones de adaptación. En ese sentido, entendemos que cada municipio tiene que aportar lo suyo. Muchas veces se piensa que el cambio global es una cuestión de las grandes estructuras de los estados nacionales hacia abajo. Obviamente que es necesario que el Estado Nacional se comprometa en estas políticas, pero también es cierto que las provincias y los municipios tienen que tener acciones concretas. El cambio de luminaria LED, digamos, el cambio de luminaria de sodio a LED, no solamente reduce el consumo de energía, y lo cual genera un beneficio económico en los municipios, sino sobre todo es menor energía que se consume y que es una de las formas realmente de contribuir al cambio climático, la limpieza de los arroyos, la plantación de árboles. Nosotros hemos plantado más de 3.000, 4.000 árboles, fortaleciendo nuestro vivero municipal, el fortalecer los espacios públicos, también justamente los espacios verdes tienen que estar en condiciones. Bueno, empezamos que existía la planta de reciclado en nuestra ciudad, pero que no funcionaba, la pusimos en orden, empezamos a trabajar en lo que es la separación de residuos en origen, a reciclar. Hay muchas acciones concretas que venimos haciendo para reducir realmente la emisión de carbono. Y los ecocanjes, los puntos verdes, puntos pila, el reciclado de los aceites domiciliarios, evitar los colilleros en la vía pública. A veces son acciones muy concretas, muy chiquitas, pero que hacen a la totalidad, ¿no? Y los otros 2 ejes son una ciudad inclusiva y una ciudad turística. Cuando hablamos de una ciudad inclusiva, hablamos de una ciudad para todos. Y todos estos 4 ejes son transversales a la gestión. No es que sean por secretarías, porque hay más secretarías que esos 4 ejes, sino que se trabaja de forma transversal. Hay áreas que tienen la responsabilidad de gestionarlo y otras áreas que son los que acompañan. En ese sentido, todas las secretarías tienen acciones concretas en cada una de estos 4 ejes. Cuando hablo, por ejemplo, de una ciudad inclusiva, hablo de políticas claras y concretas desde el punto de vista de la discapacidad, de estar pensando en un colectivo que tenga un servicio colectivo urbano público, digamos, que tiene que tener colectivos accesibles, y se lo exigió por los pliegos de la licitación. Lo mismo a una playa inclusiva que se le exigió al privado que invierta en un servicio público, tiene que tener justamente una playa accesible, en crear rampas de acceso, juegos de acceso en nuestras plazas, en nuestros parques, un edificio municipal como el Palacio, que es clave que es la cara del municipio, está adaptado y es accesible a personas con discapacidad.
desde la discapacidad, con talleres como por ejemplo de concientización turística para personas con ceguera, a un montón de otras políticas, pero también una ciudad inclusiva es una ciudad pensada en, como te digo, para todos. Y en eso, que todos podamos acceder a los servicios básicos e indispensables, como el agua potable, como la red de cloaca, tener buenas calles que conecten, digamos, las vías de los diferentes barrios, que la gente que cuando llueve pueda salir a trabajar, que pueda ir a la escuela. Eso son políticas también fundamentales en nuestra gestión. Y cuando uno mira los números de la cantidad de red de cloaca que hemos hecho, la verdad que es notorio cómo hemos avanzado en este punto. Y no estoy hablando del colector cloacal, ni estoy hablando de la planta potabilizadora, que son dos mega obras, dos grandes obras. Hablo de la extensión de la red, de que el vecino no tenía la red de cloacas o el agua potable. Muchos tenían a veces un canito negro en forma precaria que cuando el vecino de la esquina prendía la canilla se quedaba sin agua. Estamos hablando de más de 15.000 metros lineales en cada uno de los rubros, y en el de cloaca más que en el de agua, lo que representa, y hoy estamos mucho más avanzados, pero debería sacar de nuevo los cálculos, pero a lo que fue el inicio de este año, representaba un 30% más de extensión de red de cloaca de lo que ya existía en el 2015. Es decir que en 6 años vamos a hacer, o en 8 vamos a terminar haciendo prácticamente la mitad de todo lo que ya existía en los 185 años que tenía nuestra gestión, digamos, nuestra ciudad. Por ahí uno no toma la dimensión, pero cuando lo ve en los gráficos y vos decís, ¿cómo en 8 años van a hacer la mitad que 179, una cosa así? Digamos, bueno, la verdad que ha sido una política muy fuerte que nosotros hemos tomado. Y también esto es fundamental destacarlo, porque tampoco es que lo hicimos solo. Primero, muchas obras que lo hicimos en conjunto con el vecino. El vecino ponía los caños y nosotros la mano de obra. Eso fue fundamental porque nos permitió llegar a muchísimos lugares que si no, no lo hubiésemos podido hacer. Y cuando hablo de esto, muchos piensan que solamente barrios de clase media alta o media, clase media, y no es así. Muchos barrios humildes, populares, aportaron justamente sin distinción, digamos. Nosotros, el vecino, a algunos quizás le costó más que a otros, pero en algunos tuvimos que ayudar quizás a algunos vecinos, que decir, bueno, de 10 vecinos habían 3 que no podían, y realmente sabíamos que no podían, bueno, ayudamos, pero lo hizo el vecino, gran parte de esas obras. Y también otra gran parte de obra, tanto en la gestión de Mauricio Macri como de Alberto Fernández, hemos podido gestionar grandes obras. Ahora estamos por adjudicar 5.000 metros lineales de cloaca, y en la gestión de Macri, también a través del Plan Hábitat, se pudieron hacer otros 4.000 metros lineales, con estaciones elevadoras, con todos las obras necesarias para poder llegar a algunos lugares que por la geografía de nuestra ciudad no se podía llegar. En lo que es ripio, en las calles de nuestra ciudad, está bien, quizás falta el asfalto, quizás falta algunas obras que duren para siempre. Hicimos 15 cuadras, pero también es cierto que hemos tenido que arreglar un montón de cuadras que cuando nosotros asumimos que se inauguraron en el 2015, hoy ya están rotas y tenemos que hacerlas prácticamente de nuevo. Bueno, eso habla también de la calidad de las construcciones, ¿no? Y obviamente cuando pensamos en una ciudad turística, pensamos en una ciudad que realmente genere fuente de trabajo genuino, en un sector turístico muy importante. Hay mucho para hacer, y en esto obviamente que muchas de las cosas que venimos mencionando son también transversales al turismo.
los parques y paseos, las calles en la zona turística. Cuando apenas llegamos, todo lo que era la zona de alrededor de las termas no tenía presión de agua, digamos, llegaba el verano y era una constante de los vecinos y los prestadores de servicios que no tenían agua potable. Eso se solucionó de forma inmediata. No podemos pensar en el turismo si no tenemos la infraestructura necesaria. Entonces, bueno, creo que, y Elías, la verdad, que por una cuestión de tiempo puedo seguir nombrando con hechos, con realmente casos, hechos concretos, obras concretas de cómo le hemos mejorado la vida a nuestros paseños, a nuestros vecinos, el mejoramiento habitacional, de ayudarlo en que puedan mejorar su casa, a un cordón cuneta, a un ripio, a fuente de trabajo como la feria zonal, el acompañar a los productores, a los emprendedores, de pensar la feria zonal, de pensar en toda la cadena productiva, no solamente fortalecerlo a través de las gestiones con programas nacionales y provinciales para que puedan tener sus microcréditos y microemprendimientos, a decir, bueno, un lugar para comercializar todos esos productos, porque muchas veces se genera la producción de la huerta, el artesano genera su producto artesanal y no tenía dónde venderlo. Entonces, bueno, hoy tienen un lugar para ir a venderlo y, y realmente podemos seguir con, no sé, los centros de salud. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de algo fundamental, los centros de salud se caían a pedazos. Habían centros de salud y los centros de primera infancia se caían a pedazos. Centros donde si llovía se tenían que suspender las clases porque las paredes se le electrocutaban. Sobraban los cupos porque nadie quería mandar a sus alumnos. Hoy te puedo asegurar que los centros de salud del municipio, del estado, son mejor que los privados. Digo son mejor porque cuentan con un equipo interdisciplinario, con profesores de música, de educación física, con psicólogos, con trabajadores sociales, se le da una merienda, con profesionales de maestros jardineros que antes no eran maestros, solamente una de 4 era maestra, el resto eran auxiliares, hoy las 4 son maestras y además están los auxiliares. Lo que es la infraestructura también se reformaron entero, hemos triplicado, incluso en algunos hasta cuadriplicado los chicos que asisten a los centros de primera infancia, con juegos de calidad. Entonces, lo mismo con los centros de salud. Cuando uno mira las cantidades de prestaciones que se prestaban en los centros de salud a lo que se prestan hoy, claramente se ha mejorado el nivel de atención primaria, por la calidad de los centros, por la calidad de las prestaciones, de los profesionales, porque se le exige también a los profesionales determinada cantidad, que antes no se lo hacía. Bueno, y así puedo seguir, ni hablar de la flota de los vehículos. Hemos logrado más de 23 vehículos municipales, entre maquinaria, camiones, motoniveladora, retroexcavadora 4x4, camioneta 4x4, autos, algunos que se compraron con fondos municipales, otros con fondos nacionales, y algunos gestionando en la justicia de los autos del narcotráfico, que en vez de estar tirado en una caminera, lo podamos estar utilizando nosotros. Entonces, eso es gestión y eso también hace a... Perdón, no sé qué pasó, se cortó el... No, no te preocupes. Seguimos. Era porque había entrado una llamada. Una llamada. Pero sí, digamos, muchísimo. Puedo seguir horas, porque la verdad que 6 años de nuestra gestión ha sido realmente muy productiva. Bien, como vos decías, en honor a la brevedad, te saco de la gestión y te paso a la política ahora. Vos sabés que, todos sabemos, se está desarrollando el mega juicio por varias causas de presunta corrupción al ex gobernador Ulibarri, entre otros
imputados, incluso el exministro Pedro Báez, empresarios, etc. ¿Es un juicio que seguís o no seguís? Se ha mencionado y hemos podido escuchar que se ha mencionado a Frigerio, allí, un candidato a diputado nacional que vos estás acompañando, que ustedes están acompañando desde Juntos por el Cambio. Dicen que es un juicio que se está dando en un marco electoral, que es un juicio político, y lo atribuyen justamente a este contexto. ¿Cómo lo ves vos? No, primero que tampoco es que lo sigo desde el punto de vista judicial con una profundidad seria como para estar bien empapado en todos los detalles y en la causa. No voy a poder dar, y en ese sentido, una opinión de la causa en sí, ¿no? Por ahí quizás tu pregunta va más para otro lado, pero mira, yo en este sentido para mí la corrupción tiene que ser castigada severamente, hasta que en otro país el Estado y la sociedad esté atravesada por la corrupción, no vamos a poder salir y mejorar al Estado y a nuestro país. No me importa el color político, no importa si es radical, peronista, del PRO o socialista. Las banderas tienen que ser la transparencia y la honestidad. Hoy parece, debería ser una condición sine qua non en la dirigencia política, en la sociedad, porque también no es solamente la política, sino la sociedad muchas veces es parte de la corrupción. Y digo esto porque quizás hoy uno levanta una bandera de la honestidad cuando vos decís, che, pero como lo dije al principio, nosotros no deberíamos estar levantando la bandera de la honestidad, todos deberíamos ser honestos y la sociedad debería castigar rotundamente, muy fuertemente cuando exista lo más mínimo hecho de corrupción, sin importar que sea quien sea. La justicia debería castigar con castigos ejemplares cuando hay un hecho de corrupción, sin importar quién sea. Y esto van a poder decir, quizás el que nos está escuchando o el que nos lea, esto es una cuestión, hay que ver qué pasa cuando es alguien de su partido. Yo denuncié penalmente a un funcionario que fue elegido en mi gestión, a un secretario de Obras Públicas, así como informamos al Tribunal de Cuentas y todo, de las cuestiones que nosotros encontramos la irregularidad, cuando yo detecté irregularidades en mi propia gestión, lo puse a consideración de la justicia. Que sea la justicia penal quien determine si hubo un delito o no hubo un delito. Que sea la justicia quien es el órgano encargado para juzgar, lo haga. No fuimos nosotros. Yo encontré irregularidades en mi propia gestión y la denuncié. No me importó que fuera alguien de nuestro partido. No, acá no hay grises. O es blanco o es negro. Y eso creo que tiene que ser ejemplar. Lamentablemente, después de 4 años, la justicia todavía ni siquiera pasó la causa a juicio, sigue durmiendo. Andá a saber en qué cajón. Lo cual, lamentablemente, porque también eso desalienta a tener que atravesar esos. Cuando me denunciaron hace poquito por una irregularidad, lo primero que hice fue ponerme en consideración de la justicia. Gracias a Dios, la justicia fue la que determinó que no hubo ningún hecho, ninguna irregularidad en las licitaciones, al contrario. Cuando me refiero a una de las grandes obras que se llamó a licitación por el colector cloacal. Al contrario, antes las obras se hacían por la adjudicación directa, no se llamaba licitación, siempre pasaba con una excepción en el Consejo Deliberante, y lo hablo porque yo era concejal y me oponía que sistemáticamente se hagan pedidos de excepción. Nosotros hoy llamamos a licitación. Hasta hemos transparentado los cotejos de precios, que no es obligación, pero que nosotros entendemos que es necesario para generar más transparencia a través de nuestra página web.
Entonces, nosotros mismos nos estamos controlando y poniendo herramientas para que la sociedad no pueda controlar. Entonces, esto de las chicanas políticas, decir que es una cuestión del contexto, que es una cuestión electoral, y bueno, nunca se podrían llevar adelante los juicios si cada 2 años vivimos de elecciones. Acá lo que en vez de estar chicañando y llamando la atención, si uno tiene la conciencia tranquila, lo primero que hace es ponerse a disposición de la justicia y que la justicia sea la que lo resuelva. Bien, bueno, y ya para ir finalizando, porque tenemos un horario que habíamos hablado antes para cumplir, solamente por eso. Estamos en plena campaña, sabemos que queda muy poquito, algunos días, para las elecciones del 14 de noviembre, elecciones a diputados nacionales. Entre Ríos renueva 5 bancas. A ustedes les fue muy bien en las PASO. ¿Cómo se ven ahora? ¿Qué piensan hacer en lo que queda de esta campaña? Sí, a nosotros y gracias a Dios, a Juntos por el Cambio en las diferentes provincias le fue muy bien. La sociedad en ese sentido ha acompañado y ha puesto, creo que es un llamado a los gobiernos, al gobierno nacional y muchas veces a los gobiernos provinciales. Creo que esto de tener una cuarentena la más larga del mundo, a que a días, hace unos meses atrás, nos enteramos que el presidente era el propio que la incumplía, eso es, digamos, los casos de inmoralidad, de corrupción, de impunidad, se tienen que terminar, digamos. Es lo que cuando hablo cuando se le cae la confianza de la sociedad en los gobiernos, cuando el que te dio todo el apoyo, porque el presidente llegó a tener el 90% de confianza y del apoyo de la sociedad, algo inédito, lo termina echando por la borda, digamos, justamente por esto, por los ejemplos, porque uno tiene que educar con el ejemplo. Entonces, esto es decir, venimos a ser mejores, a terminar con el odio y ver que como en la manifestación del día de ayer de la lealtad, todas las piedras en memoria de los fallecidos por COVID, por una cuestión únicamente de ideología, cuando no, hablamos de claramente los jubilados, como cuando las organizaciones sociales, cuando están uno y cuando están otro, la diferencia en las manifestaciones. Es decir, la sociedad está cansada y me parece que nosotros desde la dirigencia tenemos que estar de una vez por todas un escalón más arriba. No importa quién, yo veo muchas veces que no, que si esta obra, el colector cloacal, la ruta, el acceso sur, la planta lo hace uno o el otro, la hace el Estado. Y está en nosotros poder gestionarla y en poder conseguir los financiamientos. No importa quién la haga, lo que importa es que se hagan, que se lleven las soluciones. Después de años, de 185 años, la ciudad va a tener una planta potabilizadora de agua, que va a mejorar notablemente la calidad de vida de los paseños, porque vamos a dejar de tomar agua salada, tener un agua dulce, con todos los beneficios que nos trae a nuestra salud. Entonces, la sociedad está cansada de que nos estemos peleando, que quién tiene mayor culpa o menor culpa, que sí. Claramente que todos somos responsables. Algunos tendrán mayor responsabilidad y otros tendremos menor responsabilidad. Pero si no empezamos a tener otras miradas, y creo que acá es fundamental la mirada de los jóvenes, los dirigentes jóvenes, empecemos a cambiar la política, no tenemos destino como país, digamos. Y creo que eso la sociedad está cansada y por eso en el 2015 votó una cosa, en el 2019 votó otra y ahora está votando otra cosa. Bien, bueno, ya para finalizar, ¿cómo está sabemos que estamos todos en una situación económica compleja, complicada. ¿Cómo están los salarios de los empleados municipales de La Paz? ¿Hay algún aumento previsto para ellos? Sí, eso está acordado ya por paritarias. Ahora en el mes de noviembre van a tener aumentos, como lo habíamos previsto.
Así que bueno, seguramente más adelante nos volveremos a juntar porque claramente la inflación ha sido altísima, los índices del INDEC fueron una cosa y la inflación real es otra, pero bueno, claramente que se trata de cumplir no solamente con el aumento, sino también con las herramientas de trabajo, la indumentaria, las maquinarias, los edificios municipales, todo lo que hacen a la condición de hacerle cumplir el estatuto, porque mucho de lo que hablan de que son los defensores de los trabajadores, a muchos trabajadores, no se al personal contratado no se le daban las vacaciones, no le daban la indumentaria, no le daban nada, entonces por eso digo, nosotros no venimos a llenarnos la boca de palabras, sino con hechos, con cosas concretas, cumpliendo con otra palabra, porque realmente tiene un valor la palabra, estamos demostrando que lo que decimos realmente lo hacemos. Bruno Salubi, Intendente de La Paz, muchas gracias por su amabilidad y por haber contestado las preguntas de la sexta pregunta. No, gracias a vos, Elías, y bueno, no hablamos ni de la planta potabilizadora, ni del colector cloacal, ni del acceso sur, ni de las grandes obras que están transformando esta ciudad y que van a trascender generaciones. 26 viviendas que se adjudicaron en el 2004 y la estamos por entregar en estos días. Podemos hablar de muchas cosas, pero bueno, es una cuestión de tiempo, incluso algo que por compromisos míos no podemos seguir, porque si no estaríamos horas hablando. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.